Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a estudiar problemas sobre el hexaedro regular. Recordemos que el hexaedro regular es un poliedro regular formado por cuadrados, y en este caso son 6 cuadrados que vienen a ser las caras del hexaedro. Entonces tendría 6 caras. 6 caras. Y además recordemos que la unión o las concurrencias de las aristas serían los vértices. Tiene en este caso vértices en la base superior y vértices en la base inferior. Aquí en la base inferior serían 4 vértices, en la base superior otros 4, 4 y 4 serían 8 vértices. Entonces aquí colocamos 8 vértices. Y también las aristas. En el caso de las aristas tiene 12 aristas. 4 aristas básicas, 4 aristas en la base inferior, 4 aristas en la base superior y 4 aristas laterales. En total serían 12 aristas. El ejercicio número 5 dice, Margarita empaca sus chocolates en cajas de forma de hexaedros regulares. Si el volumen y el área total son numéricamente iguales, indica cuál es el volumen de cada caja. Bien, entonces según dato nos dicen que el área total es numéricamente igual al volumen. O al revés, el volumen es igual al área total. O puede colocarlo al final. Pero en un hexaedro, ¿cómo se calcula el volumen? El volumen es arista al cubo. Entonces ponemos aquí, reemplazamos arista al cubo, va a ser igual al área total. El área total es 6 veces la arista al cuadrado. ¿Por qué 6 veces arista al cuadrado? Recuerda que el A al cuadrado representa el área de un cuadrado. El área de un cuadrado. De un cuadrado. Y como son 6 caras, entonces lo multiplica por 6. 6 arista al cuadrado. Ese es el área total. Como me dicen que numéricamente son iguales, entonces ahora vamos a resolver ese ejercicio. Tendríamos arista al cubo entre este que está multiplicando pasaría a dividir. Arista al cuadrado va a ser igual a 6. Pero vamos a poder simplificar y esto pues me va a quedar, la arista va a tener una medida de 6, en este caso una medida de 6. No dicen si es metros, centímetros, bueno, dependiendo de la unidad que presenten estas cajas, pero la medida de la arista es 6. Ahora, nos dice, indica el volumen de la caja. Entonces ponemos aquí, nos piden el volumen de la caja, pero el volumen es arista al cubo. ¿Pero cuánto es el valor de la arista? 6. 6 al cubo. Entonces vamos a dividir 6, perdón, vamos a multiplicar 6 por 6 y por 6. Eso nos da un resultado de 216. Entonces decimos que el volumen de esta caja pues será 216. Y si hablamos pues en la vida real, estas cajitas no van a pasar pues de ser unidades de centímetros, ¿no? Entonces podríamos decir 216 centímetros cúbicos. Claro, alguien dice, pues puede ser caja gigantesca, entonces estarían en metros cúbicos, ¿no? Bien, ahora pasamos al ejercicio número 6. La suma de las longitudes de las aristas de un cubo es 60 centímetros. Entonces escribimos por aquí la suma de ¿quién? De aristas. Esto es igual a 60. Pero ¿cuántas aristas tiene el hexaedro? Tiene 12 aristas. Entonces, como tiene 12 aristas, entonces vamos a poner la representación de 12 por el valor de A, ya que tú al sumar A más A más A más A más A más A, 12 veces A, lo podemos a poder igualar con 60. ¿Cuánto es la medida de una sola arista? Dividimos entonces 60 entre 12
Y eso nos va a dar como resultado de 5. Como está en centímetros, entonces la arista va a tener una medida de 5 centímetros cada uno de estas aristas que van a estar dentro del hexaedro o que van a formar este hexaedro, ¿verdad? Ahora nos dicen de determinar el volumen del cubo. Entonces por aquí colocamos el volumen del cubo, ¿no? Porque acá nos piden el volumen del cubo y eso sería arista al cubo. ¿Cuánto mide la arista? 5 centímetros. Lo elevamos al cubo. Entonces finalmente decimos 5 por 5 por 5 sería 125 centímetros cúbicos. ¿Qué pasaría si en este ejercicio, aparte de pedir volumen, nos hubieran pedido calcular el área total? El área total es 6 veces la arista al cuadrado. Entonces decimos 6 veces la arista, pero la arista mide 5 centímetros al cuadrado. Entonces el área total sería 5 por 5, 25 y 25 la tendríamos que multiplicar por 6. Entonces si multiplicamos 25 por 6 nos saldría un valor de 150 centímetros cuadrados. Pero si nos hubieran pedido calcular el área lateral, ¿cuántas caras laterales presenta esta caja? Esta caja presentaría 4 caras laterales, ya que no voy a considerar las dos bases, tanto como superior e inferior. Entonces decimos que solamente serían 4 caras por arista al cuadrado. ¿Cuánto es el valor de la arista? Mide 5 centímetros. Y lo elevamos al cuadrado. Entonces tendríamos 5 por 5, 25 y 25 por 4 sería 100. 100 centímetros cuadrados. Ambas medidas están representadas en centímetros al cuadrado porque estamos resolviendo simplemente áreas. Área de ese cubo. Seguimos practicando. En el gráfico se muestra una caja sin tapa, la cual tiene forma cúbica y debe ser pintada totalmente. O sea, totalmente, pero como está sin tapa, no vamos a pintar la parte de arriba, ¿no? O sea, prácticamente lo que está acá no está abierto. Y como es una tapa, pues está un espacio hueco. Solamente nos tendríamos que concentrar en una cara menos. Y una cara menos, entonces solamente hablaríamos de 5 caras porque ya no tiene la tapa. ¿Cuánto costará pintarla si por cada 100 centímetros cuadrados se debe pagar 2 soles? Bien. Entonces, si queremos calcular en este caso el área, porque lo que va a pintar es el área de cada cara, entonces tendremos que utilizar la suma de las 5 áreas de estas caras. Entonces, recuerda que el hexaedro está formado por cuadrados. ¿Correcto? Está formado por cuadrados, ¿verdad? Entonces, como está formado por 6 cuadrados, pero en esta vez no va a haber tapa. Y si no hay tapa, entonces ya no serían 6 cuadrados, sino serían 5. Entonces ponemos por aquí 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer encajar uno más por aquí, 5, porque ya no hay tapa. Pero me dicen que en este caso nos está diciendo el ejercicio que debemos calcular el costo, ¿no? ¿Cuánto nos costará si por cada 100 centímetros se debe pagar 2 soles? Entonces, primero vamos a calcular el área de esas 5 caras. Como podemos darnos cuenta, la medida de la arista es de 50 centímetros. Entonces, este también va a ser 50 centímetros. Y si yo les pregunto por el área, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Entonces tú dirás 25 por 25 y eso sería 50 por 50, no 25 por 25, 50 por 50 y eso sería 2500. ¿2500 qué? 2500 centímetros al cuadrado. Pero como todos son los mismos cuadrados, entonces también sería 2500 centímetros al cuadrado, 2500
centímetros al cuadrado, 2500 centímetros al cuadrado y 2500 centímetros al cuadrado. Entonces, cuando dice cuánto costará pintarlo por cada... Bueno, entonces ahí, hoy entramos a esa pregunta. La pregunta es, ¿cuánto es el área de esas 5 caras? Entonces vamos a poner el área que se va a pintar, porque es el área que se va a pintar, sería pues multiplicar 2500 por 5 caras. Y eso sería 12500 centímetros al cuadrado. Aquí viene la regla de 3 simple, donde lo vamos a plantear de la siguiente manera. Así que atentos, decimos. Ok, entonces vamos a colocar, a ver así, para que lo puedan interpretar. Luego, si por 100 centímetros al cuadrado va a costar 2 soles, entonces en 12.500 centímetros al cuadrado, ¿cuánto costará? ¿Cuánto costará? Entonces multiplicamos en aspa. Y tendríamos de la siguiente forma. Que x multiplicado por 100 va a ser igual por 2 multiplicado, bueno, vamos a poner paréntesis para no confundirnos, por 12.500, perdón, 12.500. Bueno, si quieren colocarle las medidas no habría problema. Acá también tendremos que agregar sus medidas y esto sería centímetros al cuadrado. ¿Por qué? Porque el 100 está en centímetros al cuadrado. Pero ese 100 puede pasar a dividir, entonces tendríamos 2 multiplicado por 12.500 centímetros al cuadrado entre 100 centímetros al cuadrado. Entonces, mucho más práctico, simplificamos 2 ceros con 2 ceros y nos va a quedar prácticamente la multiplicación de 2 por 125 y 2 por 125 sería 250. Pero como ya se eliminaron las unidades, lo que nos queda es en soles, porque este 2 está en soles. Entonces, el costo por pintar esa caja, las 5 caras, va a ser de 250 soles. Muy bien, queridos alumnos, un ejercicio más. Dice, en la siguiente figura se observa un cubo, indica el ángulo que forman CD y AB. Muy bien. Recuerda que todas sus caras son cuadradas, entonces tenemos que recordar la siguiente característica de un cuadrado. ¿Cómo es eso? Que cuando se trazan las diagonales de un cuadrado, las diagonales de un cuadrado, estas se bisecan. Pero no solamente se bisecan. Ahora, cuando decimos la palabra se bisecan, significa que se cortan en un punto medio, que sería este. Pero además de bisecarse estas dos diagonales, lo que va a suceder es que aquí se van a formar 4 ángulos rectos. Eso sucede en un cuadrado. Entonces, si nos piden, indica el ángulo que se forman entre CD y AB, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, que ese CD lo podemos trasladar hacia arriba porque es su misma cara. Entonces lo vamos a trazar y esto lo vamos a llamar como D' y a este lo vamos a llamar C'. Y esta cara es una cara cuadrada. Y si es una cara cuadrada, entonces el ángulo que van a formar es de 90 grados. Acá también sería 90 y aquí también sería 90. Entonces, ¿qué ángulo forma? Entonces, forman un ángulo de 90 grados. Bueno, no, en realidad no es un ángulo, son 4 ángulos de 90 grados, ¿verdad?
Muy bien, chicos, entonces eso es nuestra clase de hoy, solamente en función del hexaedro. Nos vemos hasta el siguiente video.